En esta semana se han conocido las medidas económicas del gobierno de Javier Milei con un durísimo impacto, sin lugar a dudas, sobre todo en las provincias. Y uno de los temas que me parecen a mí va a tener que encarar a la provincia en muy poco tiempo es el tema de las paritarias, a partir de todos estos anuncios y de lo que viene pasando. Y uno de los temas centrales en las paritarias inicia siempre por el sector docente. Por eso hemos invitado hoy a la nueva ministra de Educación de la provincia, a Cristina Fiore, para que charlemos con ella sobre todo el panorama que va a tener la educación frente a todo este panorama económico que se vislumbra. Cristina, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Favor, la agradecida soy yo, buenas tardes. Bueno, ¿cómo han recibido estas noticias que están evaluando en Salta frente a todo esto? Sí, tal cual. La verdad que es una situación sumamente grave. Las noticias son muy poco halagüeñas y lo que se está haciendo desde el gobierno de la provincia es hacer un análisis de cuál va a ser el impacto de estas medidas en la provincia. Porque además, no solamente que se anunciaron las medidas, sino que también nosotros tenemos una serie de incógnitas. ¿A qué me refiero? En el caso del Ministerio de Educación hay programas, no solamente el de Educación, otros ministerios también, existen programas que son financiados a nivel nacional. Después, por ejemplo, el tema de infraestructura, que también es clave y eso tiene un financiamiento importante de Nación. Después, esta hora extra, por decirlo de alguna manera, que está que tienen en el ámbito de educación, también depende, la hora ampliada también depende de fondos nacionales, y sobre eso, si bien hay un panorama general bastante caótico, no hay precisiones. Entonces se está esperando para analizar en profundidad cuál va a ser el impacto que estas medidas van a tener en nuestra provincia. Porque además está el tema presupuestario, digamos. Claro. A la provincia, frente a lo que pasa en la nación, no le queda más que extender el presupuesto. No se puede presupuestar nada, digamos, que tenga vigencia en el tiempo. Sí, bueno, en este sentido me parece que es el ministro de Economía quien mejor maneja los tiempos con relación a este tema, pero sí, efectivamente, es una posibilidad. Todo esto está en estudio y a mí en este aspecto me parece que más allá de las cuestiones nacionales, más allá de las cuestiones presupuestarias, evidentemente que infraestructura es un tema clave, el salario docente es un tema clave, pero sobre todo teniendo en cuenta que a pesar de estar en un país federal, lo cierto es que la dependencia de las provincias del presupuesto nacional es muy grande. Pero más allá de eso, en lo personal me gustaría mucho trabajar en la materia estrictamente educativa y lo que tiene que ver con la cultura, con la ciencia y con la tecnología, y que eso no depende tanto de Nación, sino depende de lo que hagamos los salteños. Te iba a preguntar justamente por estos datos que hemos conocido de las pruebas PISA y después de las pruebas Aprender, sí, que no traen ninguna buena noticia. Digamos, no, pero fíjese que con el tema de las Aprender, con relación a la caída estrepitosa que se había tenido respecto de la pandemia, las pruebas Aprender 2020, 2021, la verdad son bastante penosas, pero a partir del 2022 se empieza a mostrar, gracias a Dios, tanto en matemática como en lengua, en escuelas públicas y privadas, avances significativos que van diciendo, bueno, nos estamos levantando, que esto está bueno. Los números son buenos, no, por supuesto, pero nos estamos levantando y eso a mí me parece positivo. E indica dos cuestiones en las cuales a mí me gustaría muchísimo que trabajemos. Una está vinculada con el tema de la educación secundaria. Fíjese usted que cuando se hace un análisis, al menos los números del 2022 indican que el chico que empieza en primer grado y termina en séptimo, el 90% se reciben, 91, 92% de nuestros salteñitos se reciben o salen de la primaria. Lo cual uno quiere el 100%, pero 92 no es tan malo. Vamos al secundario y ahí es donde tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque del secundario con orientación técnica el 35% nada más se recibe. Y del secundario con otros tipos de orientaciones solamente el 55% se recibe. ¿La deserción es grande? Es enorme, imagínese. O sea, ¿se recibe el 35% el resto por deserción? Sí, lo que pasa es que la educación técnica tiene sus particularidades, después la secundaria también, pero básicamente en el nivel secundario el promedio es
que la mitad de los chicos termine el secundario y la mitad se quede en el camino. Entonces tenemos que trabajar y allí se disparan un montón de interrogantes, varios de ellos lo estamos estudiando, hay un área específica en el Ministerio que se llama planeamiento y que está estudiando mucho eso, pero se vincula también con si el 50% de la gente la tenemos bajo la línea de pobreza. Evidentemente muchas veces se tiene que dejar el colegio para ayudar a los padres, hay problemas nutricionales, una serie de situaciones que genera esto, pero que evidentemente desde el Estado tenemos que empezar a atender y con toda rapidez, porque en el siglo XXI un chico que no sale del secundario directamente no tiene futuro y nosotros queremos que ese futuro esté y vamos a trabajar muy fuerte por la integración de todos los chicos. Bien, se viene el final de clases. Ya estamos en los actos de cierre, ya me han invitado, estuve en el Carril. Se está terminando y siempre la primera paritaria es con los docentes. ¿Qué va a pasar en este tiempo, digamos, diciembre, enero, febrero, con los gremios? Y esto va a estar dentro de las generales de la ley de lo que va a hacer la provincia con absolutamente todo, digamos, la administración pública, o van a también de nuevo encabezar las paritarias docentes, las discusiones. Dos cuestiones. Por un lado, se está haciendo este análisis del impacto concretamente en la provincia y de allí ya se verán los caminos a seguir. Y por el otro lado, a mí me parece muy importante todo lo que es el tema de la apertura en lo que respecta al diálogo. Dentro de lo que es el Ministerio de Educación va a haber una secretaría específica, que es la Secretaría Institucional y de Administración, a cargo del doctor Eduardo Costello. Él fue ministro de Trabajo, fue secretario de Trabajo, tiene una vastísima experiencia. Sí, en el tema sindical, fundamentalmente. Efectivamente, en el tema sindical, entonces me parece que el aporte que él va a hacer en esta etapa tan compleja que estamos viviendo absolutamente todos los argentinos, va a ser muy importante, ¿no? Y en este caso, digamos, ¿ya hay programada una reunión con los gremios? No, estamos teniendo... ¿Tuya y de él o todavía no? No, todavía no. Sí hay algunas conversaciones, algunos intercambios mira, ¿viste esta noticia? Cuidado con aquello. Mirá, algo estuvimos conversando, pero todo informalmente con distintos gremios. Ya vamos a empezar toda una ronda de diálogos, pero evidentemente que bueno, estamos analizando esto que yo le decía recién. Los tres principales desafíos que te has impuesto para tu gestión. El primero, esto de la secundaria, que yo le decía que a mí me aflige y hay que trabajar mucho. Después otro desafío me parece que está vinculado con todo lo que es la educación técnica y la educación profesional. ¿En qué sentido? Nuestra provincia es una provincia riquísima y me parece que a veces algunas definiciones que nos faltan es la definición estratégica de qué es lo que queremos hacer con las distintas regiones de nuestra provincia. Cuando nosotros hablamos de los valles calchaquíes, bueno, ¿cuál es la estrategia que queremos seguir con los valles calchaquíes, con el Valle del Lerma, con Orán, con San Martín? Y en función de eso orientar la educación técnica. Porque no puede ser que a veces, por ejemplo, en algunos lugares hace más de 25 años que se está dando educación física. Ojo, no tengo absolutamente nada en contra de los profes de educación física, pero en localidades chiquitas que se viene dando esa asignatura hace 25 años, se están recibiendo y ya no tienen dónde conseguir trabajo. Entonces me parece que hay que tener una mirada estratégica en consonancia las demandas del trabajo con la oferta educativa que tiene la provincia. Y por el otro lado, el tema de la educación inicial. Los primeros años de nuestros chiquititos son una esponjita, se desarrolla prácticamente el 80% de nuestro cerebro en nuestros primeros años de vida. Nosotros no podemos permitir que la educación inicial, en algunos casos, se contente con ser simplemente una guardería. Debemos dejar este concepto de la guardería o de los más chiquititos y aprender o utilizar estos primeros años para enseñarles un montón de cosas, cuestión que empiece en el primer grado con otros instrumentos, ¿no? Un tema que se ha discutido mucho y siempre es el tema de la evaluación a los docentes y la capacitación y las evaluaciones. Muchos de los gremios se han opuesto sistemáticamente a la evaluación de los docentes. ¿Qué opinión tienes al respecto? No, yo estoy de acuerdo con el tema de la evaluación en todos los puntos de vista. O sea, cuando uno habla de evaluación, hay una evaluación que a mí me gusta. A veces la evaluación uno le tiene miedo a la palabra,
pero hay una evaluación que es muy útil, que es la evaluación formativa, que es la que se va haciendo constantemente y que va haciendo todo un seguimiento. ¿Por qué? Porque a través de la evaluación uno aprende y empieza a mirar y decir, bueno, acá tenemos que corregir, esto tenemos que mejorar. Yo sí creo en la evaluación como un instrumento útil, no solamente para determinar cuál es el grado de capacitación que ha alcanzado determinadas personas, sino también para corregir determinadas prácticas que por ahí pueden llegar a ser equivocadas. Porque en algún momento se utilizó como una estigmatización hacia el docente el hecho de evaluarlo, ¿no? Sí, tal cual, pero a mí me parece que es hay que ver cómo se evalúa, qué es lo que se evalúa, pero para mí en eso hay que dar una vuelta de tuerca. Lo mismo el tema de los cursos. O sea, hay que apuntar mucho a la seriedad de los cursos, a la pertinencia de los cursos con relación a los desafíos del siglo XXI, cómo se dan, cuál es el tema del puntaje, quiénes los dan, desde dónde. Es decir, el curso de capacitación tiene que ser un instrumento, una herramienta útil para mejorar la calidad del docente y no solamente pensar en acumular puntajes juntando un montón de cursos que en una de esas dan determinado puntaje en la acumulación de cursos, pero a la hora de la verdad esos conocimientos no se traducen al aula y por lo tanto no mejoran el modo de aprender de los chicos. Entonces en esto también, en el tema de cursos y en el tema de evaluación, me parece que hay que ser muy cuidadosos y creo que ambos son una herramienta útil en la medida que están dados seriamente y que están hechos como corresponde. Cristina, gracias por venir, por Gracias acompañarnos. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Gracias.